Me alegra volverme a reunir con ustedes para continuar con nuestro estudio bíblico en el Evangelio de Marcos. Poco a poco vamos avanzando y realmente cada uno de estos pasajes están llenos de enseñanza bíblica acerca de nuestro Señor Jesucristo y también de lo que significa, de lo que implica la vida cristiana para cada uno de nosotros. Así que ya sin más preámbulos, si les parece, vamos a ir directamente al texto bíblico, en esta ocasión en Marcos capítulo 9, versículos 30 hasta el 37. Comenzamos pues haciendo una lectura de estos versículos. Dice así: Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra, y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al Padre que me envió. Bueno, como ven, un pasaje realmente interesante. En primer lugar, debemos de notar que el Señor Jesucristo se encuentra ya en el camino hacia Jerusalén. Después de la confesión de Pedro, recuerdan, al final del capítulo 8, cuando él declaró en nombre del grupo de discípulos, de apóstoles: Tú eres el Cristo, a partir de ese momento el Señor comenzó a enseñarles que le era necesario ir a Jerusalén y morir. Era apropiado entonces que una vez que los discípulos habían entendido quién era Jesús, que era el Mesías, a partir de ese momento empezara a explicarles qué clase de Mesías era él y cómo iba a llevar a cabo la salvación, la redención de Israel, del mundo entero. Así que lo que nos estamos encontrando ahora es al Señor ya en el camino hacia Jerusalén. Como dice el evangelista Lucas en el capítulo 9 y el versículo 51, cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. A partir de ahora, todos los acontecimientos que vamos a encontrar en el Evangelio tienen como telón de fondo, como tema dominante, la cruz. Y tienen el propósito también de instruir a los discípulos para el momento en que pues ellos quedaran solos después de la resurrección, pues para prepararles para no solo la cruz, sino también para lo que vendría después. Así que este era el propósito del Señor, que como ya hemos visto, y vamos a volver a ver ahora en esta ocasión, pues chocaba frontalmente contra el interés y las expectativas que los propios discípulos tenían en cuanto a ese momento, porque ellos seguían imaginando que el Señor Jesucristo, a pesar de la claridad con la que les había dicho que iba a Jerusalén a morir, ellos seguían pensando en que iba a sentarse en el trono de David y a reinar, y ellos a gobernar juntamente con él. Bueno, pues entonces nuestro texto comienza diciendo que caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese porque enseñaba a sus discípulos. En principio ya sabemos lo popular que era el Señor Jesucristo en aquellos días en toda la zona de Galilea. Era prácticamente imposible que pasara desapercibido. Así que, pues él, sin embargo, hacía todos los esfuerzos para buscar la intimidad y a solas con los discípulos enseñarles. ¿Por qué? ¿Por qué esta actitud frente a los galileos? Pues seguramente en gran medida porque toda aquella zona había sido sembrada de tal manera que el Evangelio había llegado a todos los rincones. El Señor Jesucristo había visitado ciudades, pueblos, aldeas, predicando, haciendo milagros. El tiempo había concluido para Galilea. Ellos ya tenían toda la evidencia
que necesitaban. Así que a partir de este momento la obra del Señor ya había terminado entre ellos y ahora a lo que se quería dedicar es a instruir a sus discípulos, que como he dicho hace un momento, pues iban a necesitar una ayuda muy importante para soportar todo lo que les venía encima cuando vieran al Señor Jesucristo, a su Maestro amado, crucificado en la cruz. Y no solo esto, sino también pues el trabajo que tendrían que emprender después de la resurrección del Señor, cuando ya iban a quedar solos. El Señor ascendería al cielo, es verdad, les dejaría el Consolador, el Espíritu Santo, pero ellos tendrían que representar a partir de ese momento al mismo Señor Jesucristo en la tierra, tomando el relevo y haciéndose cargo de esa labor que nuestro Señor había comenzado. Bien, pues entonces, entre las cosas, la enseñanza que les estaba dando, dice, les enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores y le matarán y resucitará. Esta era la segunda vez, como recordarán, que el Señor Jesucristo hacía esta misma afirmación. La primera la encontramos en el capítulo 8, a partir del versículo 31. Era la segunda vez que les hablaba de su inminente muerte y resurrección, que iban a acontecerle allí mismo, en Jerusalén. Pero ellos, dice el texto, que no lo entendían y tampoco querían ni preguntarle ni pensar en ello. Era un tema que querían descartar de sus mentes. Sin embargo, para el Señor era realmente muy importante. Ya hemos hablado en otras ocasiones de la importancia fundamental de la cruz. Y el Señor, aunque ellos no quisieran pensar en la cruz, Él iba a volver nuevamente a insistir y a hablarles de la cruz y de la resurrección, del hecho ineludible, fundamental de la cruz. Ahora, cuando comparamos este pasaje con el anterior, donde se anunció también la muerte y resurrección del Señor, notamos una pequeña diferencia, pero no poco importante. Y es que aquí se añade que el Hijo del Hombre, dice aquí, será entregado. Y nosotros nos hacemos una pregunta. Y puede sonar como una pregunta sencilla y simple, pero es una pregunta que es compleja y que encierra existen varias posibles contestaciones a esta pregunta. La pregunta es, ¿quién entregaría a Cristo? Quizás nosotros responderíamos rápidamente diciendo, bueno, pues ¿quién lo iba a entregar? Ya sabemos, Judas Iscariote. Cuando los discípulos, los apóstoles fueron presentados, pues allí también aparece Judas y se nos dice de él, el último de la lista en Marcos 3:19, y Judas Iscariote, el que le entregó. Así que la respuesta es sencilla. ¿Quién iba a entregar al Señor Jesucristo? Judas Iscariote. Es verdad, ya en estos momentos el Señor ya sabía que en el corazón de uno de sus discípulos, se estaban fraguando estos pensamientos de traición, pensamientos extraños, pensamientos malos acerca de la persona del Señor Jesucristo. No podemos saber con exactitud cuál era el proceso de todos estos pensamientos, cómo se iba gestando cada una de estas cosas en la mente y en el corazón de Judas. Tal vez podríamos deducir, a riesgo de equivocarnos, aunque pienso que no, pero tal vez podríamos deducir que a Judas le molestaba especialmente esta insistencia del Señor Jesucristo en hablar de su muerte y de su resurrección. Esto no encajaba de ninguna de las maneras en el tipo de Mesías que él esperaba. Y esta insistencia del Señor ya le molestaba. Y cuando llegó a Jerusalén, el ambiente entre los principales sacerdotes, entre los líderes de la nación, era tan hostil contra el Señor, y Judas vio que el Señor Jesucristo volvió otra vez a insistir en anunciarles la misma cosa, él vio que esa era una causa perdida. Y antes de que el barco naufragara por completo, se hundiera, él iba a saltar, y si de paso podía sacar algo de provecho, pues mejor. Y por eso, en un momento determinado que vemos en Mateo capítulo 26, versículos 14 al 16, él tomó la decisión, materializó la decisión
de entregar al Señor Jesucristo a los principales sacerdotes que le dieron aquellas monedas de plata que ustedes recuerdan. Así que esta sería la respuesta a quién iba a entregar a Cristo. Pero como digo, no es la única respuesta. Sería la respuesta, diríamos, desde la perspectiva humana, pero ¿y desde la perspectiva divina? Pues desde la perspectiva divina la respuesta es totalmente diferente y nos puede chocar, nos puede, en fin, llamar muchísimo la atención, porque la Escritura una y otra vez inciden en el hecho de que quien entregó a Cristo fue nada más y nada menos que su propio Padre. Su Padre Celestial fue el que entregó al Hijo. Fíjense cómo lo explica Pablo cuando escribe a los Romanos en el capítulo 8 y el versículo 32. El que no escatimó, está hablando de Dios el Padre, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién entregó a Cristo? El Padre. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 23, volvemos a encontrarnos con la misma idea. Dice Pedro, predicando en el primer sermón de la era cristiana, versículo 23 del capítulo 2 de Hechos. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Vosotros, dice, lo prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Pero fue Dios quien, conociéndolo de antemano, había tomado el consejo y la determinación de entregarlo. Fue el Padre el que le entregó. Así que desde una perspectiva humana, pues los hombres, Judas. Desde una perspectiva divina, que es la que a nosotros nos interesa, fue el mismo Padre el que entregó a su Hijo. Es sobrecogedor este hecho, ¿no es cierto? Ustedes plantéense, si tienen hijos, en entregar a uno de sus hijos. Yo tengo 5 hijos, pero no entregaría a ninguno de ellos por otra persona. Es algo antinatural, no surge en el corazón del ser humano entregar a su hijo por otra persona, y menos por un enemigo, como éramos nosotros. Abraham fue quien lo entendió perfectamente, cuando Dios le pidió: quiero que ofrezcas en sacrificio a tu hijo, tu único hijo, a ese al que tú amas. Que el lenguaje empleado ahí en Génesis resuena, son ecos del mismo lenguaje que encontramos aquí cuando el Padre entrega a su Hijo, al Hijo de su amor, a su unigénito Hijo. Él sí que entendió bien lo que era levantar ese puñal y ir a clavarlo sobre Isaac, su hijo, y cómo el nudo que se le haría en la garganta a Abraham, y al intentar explicarle a su hijo cuando le preguntaba: y padre, aquí está el fuego, la leña, pero ¿dónde está la víctima para el sacrificio? Y nos imaginamos el dolor, la tensión de Abraham. Abraham entendió, de alguna manera se acercó a los sentimientos, a las emociones más profundas del Padre cuando estaba entregando a su propio Hijo por nosotros. Ahora, el texto continúa. Ya hemos visto que ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Ellos no entendían cómo el Señor Jesucristo podría ser entregado en manos de hombres y morir. ¿Por qué no lo podían entender? Bueno, una de las razones sería que lo habían acompañado ya cerca de 3 años. Y en todas las ocasiones, absolutamente en todas las ocasiones, el Señor se había enfrentado, había salido airoso de todas las situaciones por las que había tenido que pasar. Algunas de ellas realmente complicadas. Pero nunca habían visto un momento de debilidad, de fluctuación, de temor en el Señor Jesucristo. Nada parecido. Él siempre salía victorioso de cualquier circunstancia. Lo habían visto enfrentarse a las fuerzas más poderosas, a las fuerzas satánicas más poderosas. ¿Recuerdan aquel endemoniado gadareno? ¿Cómo te llamas? Legión me llamo, porque somos muchos. Hacía un momento se había enfrentado con aquel demonio que era de un género superior. Y el Señor los había vencido siempre, a todos. Con una sola palabra los hacía callar. En otras ocasiones se había enfrentado contra las fuerzas de la naturaleza.
¿Qué había ocurrido? Lo mismo. El Señor con una palabra calmaba el mar, aquietaba las olas, todo volvía a la calma. ¿Cómo podía ser entonces que ahora el Señor Jesucristo estuviera diciendo que iba a Jerusalén e iba a ser entregado? ¿Cómo podía ser si eso no se correspondía con la imagen que ellos tenían del Señor Jesucristo siempre victorioso, siempre victorioso? ¿Cómo podrían ahora los hombres llevarlo a la muerte y a la cruz? Era impensable. ¿Llegaría realmente, se preguntaban ellos, el momento en que el Señor no pudiera salvarse a sí mismo? Pues no encajaba, como digo, con lo que ellos estaban acostumbrados a ver de Jesús. Y tampoco encajaba, por otro lado, con el concepto que ellos tenían del Mesías, un Mesías triunfante y victorioso, como ya hemos explicado en otras ocasiones. Ninguna de las dos cosas estaba en la mente de ellos, no lo podían entender. Y esto es cierto, en parte tenían razón. Habría sido imposible que nadie hubiera podido hacer nada malo, algún daño al Señor Jesucristo si Él no lo hubiera permitido. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo fue detenido, por ejemplo? Esto lo podrían ver en Juan, en el capítulo 18. Cuando Judas fue allí con un mini ejército de alguaciles del templo, de los fariseos, de los escribas, de los principales sacerdotes, y él se presenta, va adelante, da 2 besos al maestro, y era la señal que había acordado con los que le iban a prender, y el Señor Jesucristo pregunta, ¿a quién buscáis? Y ellos dicen, a Jesús Nazareno, y él dice, yo soy, 2 palabras, yo soy. ¿Y qué ocurrió a continuación? Toda aquella multitud cayó al suelo. No podían tocarle. El poder que fluía de su propia palabra era de tal magnitud que nadie podía resistir aquella autoridad, aquel poder, aquella majestad que el Señor Jesucristo tenía. Así que aquí nos encontramos entonces con una verdad complementaria con lo que antes hemos estado viendo. Antes nos preguntábamos, ¿quién iba a entregar a Cristo? Y hemos dicho, el Padre entregó al Hijo. Pero ahora vemos la otra cara de la moneda. ¿Cuál es la otra cara? Pues la otra cara es que el mismo Hijo se entregó a sí mismo. De otro modo no habrían podido hacerle ningún daño. Él se entregó. En Gálatas, capítulo 2, versículo 20, el apóstol Pablo nuevamente nos ayuda a entender esta verdad. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Fíjense, esta frase es que es maravillosa. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y cada uno de nosotros que somos creyentes podemos repetirla. El cual me amó, Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. Incluso los incrédulos pueden decir esto. Dios les ha amado y se ha entregado por ustedes. Aunque no quieran creer, Dios ha hecho este acto de generosidad, de grandeza, por amor a la humanidad. Claro que sí. ¿Y por qué iba a hacer esto? ¿Por qué se iba a entregar a sí mismo por amor? Bueno, pues porque Él sabía perfectamente que si había de traer el reino de Dios a este mundo, no funcionaría porque lo impusiera por la fuerza. Claro que tenía poder, lo acabamos de decir, todo el poder, pero así no funciona la cosa. Es como esas dictaduras que los dictadores llevan con mano de hierro a todos sus súbditos y no les dejan respirar ni moverse. Puede que en algún momento los súbditos de estos reinos, de estas dictaduras, hagan algún gesto como de aprecio o de simpatía por los dictadores, pero es todo mentira. Simplemente son forzados por el temor a las represalias que pueda tomar este hombre. Yo recuerdo en alguna ocasión ver, pues por ejemplo, en Corea del Norte, cuando murió el padre del actual dictador que tienen allí, y la gente llorando, unas expresiones de llanto, de dolor por las calles, increíbles. Y cuando aparece el hijo, y el hijo sonríe, todo el mundo sonríe. ¿Por qué? Porque le tienen miedo, porque cada vez que uno se le cruza en el camino, pues acaba sus días rápidamente.
impondría el Señor Jesucristo su reino en este mundo de esta forma por su poder, por su fuerza? Pues desde luego que no, porque eso nunca conseguiría que las personas le amaran y le sirvieran como Él quiere que le sirvan, por amor, por convicción, porque han ganado, porque el Señor ha ganado realmente sus corazones. Dios ha venido, el Señor Jesucristo ha venido a cambiar nuestra rebelión para convertirla en auténtico amor y devoción hacia el Padre. Pero esto no lo iba a hacer, como estoy diciendo, por su poder, por su fuerza, sino por su amor. El amor del Dios Todopoderoso que entrega a su Hijo para salvar no a sus amigos, sino a sus enemigos, a fin de reconciliarnos con Él. Y esto choca tanto que debería de despertar a las personas que todavía no le conocen al Señor y que no se han rendido a sus pies. ¿Cómo puede haber alguien que nos ame de esta manera? Si nadie en este mundo nos ama así. Nadie, seguro. Nadie nos ama al punto de entregarse a sí mismo por nosotros, dando su vida por amor. Así que en este mundo que se idolatra el poder, pues este anuncio que el Señor Jesucristo hizo de su muerte en debilidad, pues era incomprensible, le resultaba absurdo, contradictorio. Y tenían miedo a preguntarle. Lo que entendían los discípulos no les gustaba. Y por eso no querían saber nada más. Es como el que va al médico y le han hecho unas pruebas los días antes y ahora va a buscar los resultados. ¿Qué opina, doctor? Y el médico empieza a hablar con esos términos que utilizan en la medicina y uno no entiende todo lo que dice, pero sospecha que lo poco que entiende no le está gustando nada y por si acaso no pregunta. No vaya a ser que el diagnóstico no sea el que queremos el que no nos gustaría escuchar, porque ya lo que estamos entendiendo no nos gusta mucho. Y así es como funciona la mente humana, incluso la mente de los creyentes. Rechazamos lo que no nos gusta y nos cerramos nuestras mentes para no saber más. Eso era exactamente lo que estaban haciendo los discípulos aquí y lo que tantas y tantas veces hacemos nosotros en la vida. Cuando algo no nos gusta, nos cerramos y no queremos saber nada más. Ahora, seguimos adelante y dice que cuando llegaron a Capernaum, cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais en el camino? Porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Suponemos que Capernaum, cuando llegó allí, pues después de terminar ya el viaje por Galilea, fue a la casa, tal vez la casa de Pedro, como en Marcos 1:29, y allí el Señor les pregunta por la discusión que habían tenido en el camino, porque una vez que había hecho ese anuncio acerca de su muerte, parece que él quizás iba andando unos pasos por delante de los discípulos, tal vez orando en la intimidad con el Padre, pero los discípulos iban atrás y notaba cierto alboroto, ciertas discusiones entre todos ellos. Y ahora el Señor les pregunta, ¿qué estabais discutiendo? Estaban todos acalorados seguramente y hablando, levantando la voz, alguno más que otro. Pero ahora cuando el Señor les pregunta, sienten vergüenza y se callan. ¿Por qué? Pues por dos razones. Primera, porque habían estado discutiendo en el camino. Y eso era algo que no deberían de haber hecho, porque eran discípulos del Señor, eran hermanos, deberían de estar en armonía, en paz. ¿No es verdad que eso es lo deseable dentro de la Iglesia también? Que estemos en paz, que no discutamos. Pues discutir es algo malo. Cuando el Señor les pregunta, ¿qué disputabais? Callan porque sienten vergüenza. Pero la segunda razón por la que se callan y sienten vergüenza es por el tema de la discusión. Porque ellos habían estado discutiendo acerca de cuál de ellos iba a ser el mayor. Y aquí se ponía en evidencia una vez más que no habían escuchado absolutamente nada de los anuncios que el Señor Jesucristo les estaba haciendo reiteradas veces acerca de su muerte. Ahora, no culpemos demasiado a los discípulos.
siempre decimos lo mismo, porque debemos de examinarnos a nosotros mismos. Y todos nosotros somos, en alguna ocasión, pues somos dados a discutir también con otros. Pero cuando el Señor nos pregunta qué disputabais, es entonces cuando a veces sentimos vergüenza. Cuando intentamos pensar o intentamos llevar en oración esas discusiones acaloradas que tenemos con un hermano, con una hermana, y luego pensamos, ahora voy a llevárselas al Señor, pues seguramente no nos atreveríamos, nos daría vergüenza, como cuando el Señor nos preguntó, ¿qué? A ver, explícame esto, ¿qué estabais discutiendo? Pues aquí tenemos un buen principio que nos pueda ayudar a discernir en qué tenemos que discutir y en qué no. Cuando podemos presentar los temas de nuestra discusión al Señor en oración y no nos avergonzamos de ello, bueno, no quiere decir que esté bien por eso, pero ya es una buena señal. Porque cuando no nos atrevemos a orar por esas cosas, pues evidentemente ya de principio está claro que no es bueno. Ahora, qué tristeza la del Señor Jesucristo, que mientras Él iba caminando hacia la cruz, sus discípulos estuvieran discutiendo sobre cuál de ellos iba a ser el mayor. Esto desde luego es triste, desolador. ¿Cómo se sentiría el Señor en estas circunstancias? Bueno, evidentemente estaba solo, muy solo. Y es así como se sentiría, me imagino, solo, tremendamente solo, sin nadie a su lado que entendiera, que comprendiera en aquello en lo que el Señor estaba inmerso. Y lo iba a hacer por amor a ellos, y ellos no entendían, lo dejaban solo. Él iba a dar su vida y ellos no entendían ese acto. Y mira que se lo estaba anunciando una y otra vez. Es triste, es muy triste. Finalmente tenemos que sacar la conclusión de que el hombre, realmente ningún hombre, ni siquiera los apóstoles, nadie ha aportado nada a nuestra salvación. Es una salvación conseguida única y exclusivamente por el Señor Jesucristo, que estaba solo. Bueno, y por otro lado, pues ya no solo pues la discusión, sino también lo que eso revelaba de lo que había en el corazón de aquellos discípulos. ¿Y qué era? Bueno, pues era orgullo, era orgullo. Todos ellos estaban peleándose por ver cuál iba a ser el mayor en el reino de los cielos, en el reino de Cristo. ¿No era eso una evidencia de orgullo? Pues claro que sí, claro que sí. Y el orgullo es uno de los pecados más comunes en la naturaleza humana caída. ¿Quién habría imaginado que estos hombres pudieran ser orgullosos y aspiraran a cosas así? El Señor los había encontrado a algunos de ellos pescando, otros estaban en un banco de tributos, otros no sabemos sus oficios, pero hombres en todo caso muy sencillos. Y aquí, con esa actitud tan orgullosa, esperando, discutiendo entre ellos, no, yo voy a estar sentado a la derecha, no, voy a ser yo, no, tú estarás en tal caso a la izquierda, pero a la derecha voy a estar yo. Bueno, no sé, discutir. ¿Quién podría pensar que esas personas tan sencillas que el Señor había encontrado en una barca pescando, aspiraran a ser gobernantes en este mundo? Era algo, el orgullo que surgía desde dentro, que les hacía creer, que les hacía buscar su encumbramiento personal. Y esto era lo que les movía en cierto sentido en estos momentos a seguir al Señor Jesucristo. Y con cuánta frecuencia todos nosotros pensamos que merecemos mucho más de lo que los demás nos dan. Eso está también anidado en nuestro corazón. Creemos que merecemos mucho más de lo que los demás nos dan. A veces escondemos este orgullo debajo de una capa de falsa, de supuesta humildad. Pero finalmente lo que escondemos es el orgullo. Y esperamos que los demás se fijen en nosotros. Qué humilde que soy, esperando llamar la atención, que las miradas se dirijan todas hacia nosotros. Falsa humildad, que esconde lo mismo, orgullo, buscando que otros nos miren. Qué humilde, para que nos miren. Otras veces somos más agresivos, no lo manifestamos así, yo qué humilde que soy, fijaros en mí, sino que lo reclamamos con fuerza, luchamos por lo que sentimos que es nuestro y que otros quieren arrebatarnos,
y entonces entramos en batallas, en celos, en envidias, en amargas discusiones, en rivalidades, como aquí los discípulos. El orgullo. El orgullo es un pecado terrible, es de los peores pecados. Entre otras cosas porque se opone al arrepentimiento y también porque ahoga el amor fraternal. Cuando una persona es orgullosa, ni ama a los demás y es difícil que las personas se acerquen a él, a ella. Es realmente difícil. Y es un pecado ya no solo por las consecuencias, el orgulloso no se arrepiente, el orgulloso rompe la comunión con las personas, pero es que además ese pecado es dificilísimo de sacar del ser humano. No sale, no desaparece con facilidad. Los mismos discípulos van a recibir aquí una reprensión seria, pero si siguiéramos leyendo, en Lucas, en el capítulo 22, versículos 24 al 30, vamos a ver que otra vez están discutiendo sobre el mismo tema. Recuerdan el caso aquel, ¿no? Llegan los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, llega la madre y dice, oye, ¿no has pensado? Le dice al Señor, que este se sienta a tu derecha y este a tu izquierda, porque al fin y al cabo, bueno, esto ya no lo dice, ¿no? Pero estos han estado desde el principio contigo, no le vas a encontrar otros mejores que estos. Y no era pasión de madre, claro. Y los otros discípulos se enfadan porque estaban pensando exactamente lo mismo, se enfadan con ellos. Pero si aquí ya les está llamando la atención seriamente, se están avergonzando, vuelven otra vez a la carga con el mismo asunto más tarde. Pues sí, ¿por qué? Porque el pecado del orgullo no sale con facilidad del ser humano. Está tan arraigado en lo más profundo de nuestra naturaleza caída. Y es malo, es muy malo. Ahora el Señor va a contestarles a estas cosas. Dice, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Bueno, para empezar, dice, el asunto era serio y el Señor dice que se sentó, dice el versículo 35, entonces Él se sentó y llamó a los 12. Esta era la posición que tomaría un maestro cuando quería enseñar algo a sus discípulos. Se sentó y los llamó. Y es que, ya digo, la cuestión era seria, era importante. Y el Señor quiere que le presten atención, quiere enseñárselo de forma ordenada. Y entonces empieza a enseñarles a estos discípulos acerca de la actitud que ellos debían de tomar en cuanto al poder y autoridad, no solo en ese momento, sino más tarde, cuando ya ellos, como he dicho antes, fueran enviados en el nombre de Cristo a predicar el Evangelio por todo el mundo. ¿Cómo deberían de reaccionar? ¿Cuál debería de ser su actitud frente al poder y a la autoridad? ¿Cómo gestionar el poder y la autoridad que iban tan grandes que iban a recibir de parte del Señor? Está claro aquí que si seguían por este camino iban muy mal y el Señor quería prepararlos. Y la historia del cristianismo, de la cristiandad, de ese cristianismo nominal también, pues ha demostrado que esta importante lección pues ha sido muy mal aprendida, no ha sido realmente aprendida. ¿Cuántos abusos de poder y de autoridad se han cometido en el nombre de Cristo? Y creo, lamentablemente, que se siguen cometiendo en el nombre de Cristo. ¿Cuántos abusos de poder y de autoridad? No nos debe de extrañar que el mundo muchas veces no dé crédito a nuestras palabras ni a nuestra predicación cuando ve todo el historial de la cristiandad. Es verdad que mucha de esa cristiandad no han sido auténticos cristianos, han sido religiones oficiales que bueno, pues han mezclado política, poder y otras muchas cosas, pero no han creído verdaderamente en el nombre del Señor Jesucristo, aunque desde luego han hecho mucho daño a la causa de Cristo. Aquí en España, la inmensa mayoría de los españoles, no todos, pero hay muchos, una mayoría muy grande, que no quieren saber nada del cristianismo y que cuando oyen hablar de Dios o de la religión cristiana, les vienen los peores pensamientos y dicen las peores cosas que usted puede imaginar contra Dios y contra la religión oficial en este país. ¿Por qué? Porque durante siglos la religión tuvo mucho poder y abusó de su poder y de su autoridad.
Y ahora que estamos en democracia, nadie quiere saber nada de todo esto. Y en gran medida, creo, puedo estar equivocado, pero me parece que no, que hay una relación directa con lo que han hecho, con el desprecio que muchas veces las personas sienten ahora en España, en este país, hacia el nombre de Cristo. Si usted viera la televisión, que no sé la televisión española, que no se la recomiendo de ninguna de las maneras, me parece a mí, yo no tengo televisión en casa desde hace muchísimos años, pero no se la recomiendo. Algunas veces he visto algo y veo algo, pues porque siempre hay algún momento en el que entras en un sitio donde hay una televisión. Bueno, muy poco, pero en cualquier caso, si en algún momento hubiera una película, hubiera cualquier cosa donde apareciera un personaje de la religión católica, siempre es la peor persona que habrá en toda la película. Es la forma que tienen de vengarse por todos los abusos cometidos aquí, muchas veces todo lo que sale de abusos contra niños, de fraudes, de tantas y tantas cosas. Y es que hay que tener mucho cuidado. Cuando la persona recibe poder y autoridad, ¿cómo se gestiona eso? Si somos orgullosos, ¿cómo gestionamos eso? Los apóstoles se encontraban en ese camino. Era peligroso también para ellos. Así que el Señor tiene que detenerse y hacerles entrar en razón que los principios del reino de Cristo deben de ser completamente opuestos a los de este mundo. Los principios del reino de Cristo totalmente opuestos a los de este mundo. Fijémonos bien en algunas pinceladas de lo que el Señor Jesucristo ya les había enseñado o lo que les iba a enseñar. ¿Cómo dijo el Señor Jesucristo que se llegaba a la plenitud de la vida? Pues dice, por medio de la negación de uno mismo. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Esa es la forma de llegar a la plenitud de la vida cristiana, de ser auténticos seguidores de Cristo. Esto lo veríamos en Marcos 8:35. En Juan, en el capítulo 12 y versículo 24, dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. Abundando en la misma idea que acabamos de ver. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. Para que nosotros podamos llevar fruto para Dios, tenemos que morir a nosotros mismos, a nuestro orgullo, a todo lo que pensamos, a la forma que tenemos de hacer las cosas, esa que surge del hombre caído, del hombre pecador. ¿Quiénes son los bienaventurados? Dijo el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. No los pobres económicamente, porque los pobres económicamente son de hecho tan orgullosos, o somos de hecho tan orgullosos como los ricos. El orgullo no es una cuestión que diferencia clases sociales. Algunos piensan que sí, en la teología de la liberación los pobres son los buenos y los ricos son los malos. Eso es una gran mentira. Los pobres son tan orgullosos como los ricos, lo manifestarán de otra forma diferente, por supuesto, pero que eso está en el corazón del ser humano. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Bienaventurados los pobres, y Lucas, en la versión del Sermón del Monte, añade, los pobres de espíritu, esos son los que, o Mateo es el que lo añade, bueno, yo no recuerdo bien, uno de los dos dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Esos son los verdaderamente bienaventurados, los pobres de espíritu, los que no confían en sí mismos, los que no encuentran recursos, los que no son autosuficientes, los que no piensan que por sí mismos pueden hacer cosas, sino que dependen enteramente de la gracia de Dios. Bienaventurados los pobres, no los pobres que no tienen dinero, sino los pobres de espíritu, los que reconocen su pobreza delante del Señor. Esos son los herederos. Y cuando una persona es grande, dice el Señor Jesucristo, pues una persona es grande cuando sirve a los demás. Esto es totalmente diferente que como lo plantea el mundo. Porque el mundo, ¿quiénes son los primeros? ¿Quiénes ocupan los primeros puestos? Pues son los ricos, son los poderosos, son los fuertes. Esos son los que ocupan los primeros lugares. Y el Señor Jesucristo dijo todo lo contrario. Todo lo contrario. Si queremos seguir a Cristo, debemos necesariamente romper los moldes de este mundo. La grandeza en el reino de Dios, diría el Señor Jesucristo, no consiste en gobernar y recibir honores, sino en servir. No en gobernar y recibir honores, sino en servir. No buscar los primeros puestos,
sino los últimos, dijo el Señor. No en estar preocupados por el puesto que ocupo yo, sino buscar que el otro pueda ocupar un mejor puesto que el que ocupa. Esto es grande, ¿eh? Es grande. No en buscar nuestro propio provecho, sino el provecho de los demás. Si esto choca contra nuestra naturaleza humana, si ninguno queremos pensar de esta manera, si somos honestos, y si logramos pensar de esa forma, necesariamente tiene que ser por el poder del Espíritu Santo morando en nosotros, porque de forma natural no surge de ningún ser humano, desde luego que no. Pero para llevar a cabo la obra de Dios, y estos apóstoles tendrían ese cometido inmediatamente, en pocas semanas, tenían que renovar por completo su forma de pensar y de actuar para adaptarse a lo que el Señor Jesucristo les estaba enseñando en esta ocasión. Ahora, esto no quiere decir que ellos no deberían de tener ambición. Ellos eran ambiciosos, evidentemente. Esto lo deja claro el pasaje. Ahora el Señor Jesucristo no dice que no deberían de ser ambiciosos. Lo que está diciendo es que deberían de reconducir su ambición para funcionar de otra manera, mucho más adecuada. ¿Cuál debería de ser entonces su verdadera ambición? Pues su verdadera ambición es que en lugar de todo afán de protagonismo y preeminencia para nosotros mismos, nuestra ambición debe de ser servir a los demás para que ellos ocupen mejores puestos, mejor posición. Esa es la meta del creyente. Y es también algo que funciona, un principio que funciona no solamente en el ámbito espiritual, también en el ámbito social. Cualquier persona, si usted recuerda a alguien a quien admira, de la historia o contemporánea, da lo mismo. Si usted piensa en alguien a quien admira, seguramente es porque esa persona ha vivido la vida de esta manera que estamos viendo aquí. No para sí mismos, sino para servir a los demás. Han hecho un bien a la sociedad, se han entregado por los demás. En realidad, este principio funciona en todos los ámbitos. Los poderosos, pues queda un recuerdo tibio o amargo en la historia de ellos. Los que han impuesto su palabra y su voluntad por la fuerza, los dictadores. ¿Quién quiere a los dictadores? Una vez que mueren, nadie. Aquí en mi ciudad, en Ávila, y en toda España, pues cuántas calles había del generalísimo Franco, el dictador que tuvimos aquí, años atrás, y de sus generales. Y había calles con el nombre del dictador o de sus generales. Y ahora nada más que cuando llegó la democracia, han ido cambiando una por otra, una detrás de otra, todos los nombres. No quieren recordarlos, no quieren saber nada de ellos. En cambio, personas que han vivido en el pasado, en este país, y que se han entregado a otros y los han servido, son recordados con cariño, con admiración. Su recuerdo perdura en el tiempo de una forma positiva. Pues así debe de ser. Nosotros debemos de ambicionar esto, servir a los demás. Y podemos encontrar fuerzas para ir en esta dirección, no mirando nuestro propio corazón, porque allí no encontraremos esto, no está lo que buscamos, sino en Cristo, mirando a Cristo. Fijémonos en su ejemplo, porque él, a diferencia de muchos hombres, él practicaba exactamente lo que él decía que había que hacer. En Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si Él, el mismo Hijo de Dios, el eterno Dios, ha venido a este mundo para servirnos a nosotros, pobres criaturas, insignificantes criaturas, y dar su vida, no solamente un pequeño servicio, un pequeño favor, no, dar su vida, un compromiso total y absoluto con el ser humano, ¿cuánto debemos nosotros aprender del Señor Jesucristo? Otro pasaje en Filipenses, en el capítulo 2, ya leí una parte de este pasaje en nuestra sesión anterior, recordarán, pero es tan hermoso que no pasa absolutamente nada por volverlo a leer una y mil veces más, porque tiene
una profundidad y una belleza y una importancia tan grandes que nunca son agotadas. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Estaba hablando Pablo a los filipenses que había un problema de fondo en la iglesia en Filipo, que discutían entre ellos, y había enemistades, había pleitos entre ellos. Y les dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Se dan cuenta? El principio es exactamente el mismo que el Señor Jesucristo estaba enseñándoles a sus discípulos aquí. Pero ahora añade Pablo, añade el ejemplo de Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo vemos aquí, el ejemplo de Cristo, humillándose. Los creyentes en Filipos, cuando pensaran en sus discusiones, como estos discípulos aquí, y vieran sus discusiones, sus ambiciones malas, a la luz, contra el fondo del ejemplo maravilloso, supremo de Cristo, ¿qué pensarían? ¿Qué podemos pensar cuando hacemos estas cosas? Y nos comparamos con lo que el Señor Jesucristo ha hecho. El Señor continúa ahora, dice, el que reciba, dice que tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Bueno, ahora el Señor lo que va a hacer es ilustrar su enseñanza y para ello va a usar a un niño. Ahora es interesante observar la frecuencia con la que aparecen niños en los evangelios alrededor del Señor Jesucristo en muchas ocasiones. Cada vez que se necesitaba un niño, allí había uno. Esto nos demuestra la cercanía del Señor Jesucristo, incluso con los niños. Y esto se reviste de cierta importancia, porque en aquella sociedad los judíos de aquel tiempo no daban demasiada importancia a los niños. Los niños eran una especie de proyecto de hombre, pero todavía no realizado. Y por lo tanto, pues no eran tenidos muy en cuenta. Recuerdo una vez hicimos un viaje a Marruecos, íbamos con una mujer marroquí, creyente, pero de trasfondo musulmán, y tienen hijos, y le pregunté, ¿y cómo ven los musulmanes a los niños? Dice, una vez vinimos con nuestros hijos, en el último viaje que hicimos con nuestros hijos aquí a Marruecos, nuestros hijos decían que los niños para los marroquíes son transparentes, como si no existieran. Esta es un poco la idea del judaísmo también en aquel tiempo. Transparentes, no tenían, eran proyectos de hombre, en el futuro serían importantes, pero por el momento no eran más que niños. Pero el Señor los amaba y estaba cerca de ellos. Y los vemos tan cercanos, ¿no es cierto? Aquí tomándole en sus brazos. Ustedes se lo imaginan al Señor tomando a un niño en sus brazos. Pues si estábamos, como hemos dicho antes, que estábamos en Capernaum y tal vez en la casa de Pedro, quizás Pedro tenía hijos, muy probablemente. Igual era uno de los niños de Pedro, o alguno de sus sobrinos, yo no lo sé. Esto ya sería especular, efectivamente. Pero algunas veces los niños, pues rehuyen a según qué personas. Pero este niño no tiene ninguna dificultad para que el Señor lo tome en brazos y no se revuelve y se va, ay, déjame, y se va. No. O sea que era alguien familiar para el niño. El Señor era alguien familiar para el niño. Era alguien que no le inspiraba temor, todo lo contrario, que le inspiraba simpatía, ternura. Esto, aunque es una cosa que estamos hablando de pasada, dice mucho acerca del carácter, del talante del Señor Jesucristo, cercano incluso también a los niños. Y es importante por lo que ahora vamos a ver a continuación. Dice, ahora pone al niño y lo va a usar como ejemplo. Ahora, ¿qué es la característica del niño que el Señor quiere resaltar en esta ocasión?
Pues fundamentalmente la dependencia que el niño tiene de los adultos. Un niño nunca nos va a dar cosas, y si nos va a dar algo es algo simbólico y que no tiene valor. El niño lo que necesita es constantemente que los adultos le den cosas, lo cuiden, lo atiendan, le den todo lo que necesitan. Eso es la característica de un niño. Ahora, ¿qué quería decir entonces el Señor Jesucristo? ¿Qué quería ilustrar por medio de este niño? Ahora les dice, el que recibe en mi nombre a un niño como este. Recibir a un niño como este, a un niño que necesita, lo necesita todo, que no podemos obtener de él nada. Bueno, pues lo que les viene a enseñar a los discípulos es que para llegar a ser grandes, si ellos querían ser grandes en el reino de Dios, pues debían de ponerse al servicio de los últimos de la sociedad. ¿Quiénes eran los últimos de la sociedad? Los niños. Los niños que estaban siempre necesitados. Aquellos que no tienen ni riquezas, ni influencia, ni peso en el mundo. A esos tendrían que cuidar. Esto es una lección tan chocante también, ¿verdad? Porque si somos honestos, tenemos siempre esa tendencia a cultivar la amistad y las relaciones con aquellas personas que nos pueden hacer favores, que nos pueden ayudar, sacar de algún aprieto en algún momento, que podemos sacar alguna utilidad de ellos. Pero, en cambio, evitamos pues asociarnos con aquellos que necesitan de nosotros, que nos van a pedir ayuda. Esto es, desgraciadamente, la tendencia del ser humano. Pero lo que el Señor Jesucristo nos está enseñando aquí por medio de este niño es que debemos de servir y debemos de recibir a personas así, como este niño, necesitados. Son a esos a los que debemos de buscar. Buscar a aquellos que nos necesitan, pero que no que nosotros les necesitamos a ellos, sino que ellos nos necesitan para ayudarles, para hacerles el bien. Y cuanto más necesitados mejor, buscando incluso que no tengan la capacidad de devolvernos lo que estamos haciendo por ellos. Fíjense lo que el Señor Jesucristo explicó en otra ocasión, en Lucas, en el capítulo 14, los versículos del 12 al 14. Dice, dijo también a los que le habían convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos ni a tus hermanos, ni a tus parientes ni a vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado. Porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Aquí queda claro. La actitud que surge de nuestro corazón, invitar a los amigos, si montamos un banquete, una barbacoa, lo que sea, invitar a nuestros amigos, a los ricos, a los ilustres. Los últimos que invitaríamos son los pobres, no vaya a ser que nos chafen la fiesta. A aquellos importantes. Y el Señor dice, no invites a ninguno de esos, porque esos fácilmente te van a devolver la invitación. Tú invita a los que no te la pueden devolver, como los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y tendrás recompensa. Esta era la lección que ellos y también nosotros tenemos que aprender urgentemente. Tenemos que buscar servir a los demás. El niño es un ejemplo del tipo de personas a las que debemos de buscar servir, aquellos que no nos pueden devolver el favor. Ahora, no debemos pensar que solamente en los niños como personas de corta edad, porque el Señor Jesucristo dice dice a continuación recibir a un niño en el nombre de Cristo. Y esto nos lleva a pensar no solamente en niños, sino también en personas, en creyentes sencillos, en hermanos o hermanas, pues ya digo, sencillos, incluso torpes muchas veces, necesitados. Es a estos, dice el Señor, a los que debemos de servir. Y dice el Señor que en cuanto lo hicisteis, dice Mateo 25, 31 al 46, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis, que viene a incidir en la misma verdad que vemos en el Evangelio de Marcos que estamos estudiando. El que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí.
y el que a mí me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió. Así que los apóstoles, cuando fueran enviados al mundo a predicar, debían de preocuparse por todos aquellos que a ojos del mundo tal vez eran insignificantes. Claro, esto no quiere decir que no solo debían de hablar a los pobres, también deberían de hablar a los ricos económicamente, porque también están muy necesitados, porque son pobres en otro sentido que ellos quizás ignoran. Pero esto era lo que ellos tendrían que hacer. Y al hacerlo por estas personas, dice el Señor que lo estarían haciendo por Cristo mismo. Y no solamente lo estarían haciendo por Cristo mismo, sino también por el Padre que había enviado a su Hijo al mundo. Así que la lección está clara. Lo importante no es el niño, sino Cristo. El que recibe un niño, a mí me recibe. Eso es lo que realmente le da valor a este hecho. Y entonces, estos serían las claves para que ellos entendieran cómo debían de gestionar el poder y la autoridad que iban a recibir de parte del Señor y que iban a tener en la misión a la que iban a ser enviados de predicar el Evangelio por todo el mundo. ¿Cómo gestionar el poder y la autoridad? Bueno, pues para no cometer abusos, para no hacer cosas malas, indebidas, esta es la receta del mismo Señor Jesucristo. No preocuparnos, no buscar lo nuestro, sino esforzarnos, tener ambición por servir a los demás, especialmente a los más necesitados. No solo los más necesitados, a veces reducimos el más necesitado simplemente al que menos dinero tiene, no es esta la cuestión. A los que menos conocen de Cristo, a los que más dificultades tienen para aprender, bueno, tantas y tantas cosas. No solamente, no lo reduzcamos todo al dinero. Ahora, la cuestión ahora es, la lección había quedado clara. Yo creo que no hay ninguna duda en cuanto a lo que el Señor Jesucristo nos está enseñando. Pero la pregunta que nos debemos de hacer es si los discípulos habían aprendido esta lección. Y como ya he dicho anteriormente, pues vamos a encontrar pronto que no la habían aprendido. Y en Marcos capítulo 10, a partir del versículo 35, está ese incidente que he mencionado, de la madre de los hijos de Zebedeo, pues interesándose por el mismo asunto y los hijos poniendo tanto fervor en la petición de su madre. No lo habían aprendido. Es una lección difícil de aprender. Ellos no lo habían aprendido. Y ahora la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿y lo hemos aprendido nosotros? ¿Lo hemos aprendido nosotros? Que tantas veces buscamos llamar la atención, que la gente nos mire, en esta sociedad sobre todo orientada en las redes sociales a conseguir likes, en conseguir me gusta en todo lo que hacemos, al punto de que hay gente que se vuelve enferma mirando si la última foto que ha puesto tiene tantos me gusta o ha bajado, en fin. Es tremendo este tipo de cosas, que cualquier persona que publica un vídeo en un canal de YouTube ya está pidiendo inmediatamente, y no se olvide usted de poner me gusta y de suscribirse. Pues hagan lo que quieran, oiga, pero no es esa la cuestión. Lo que nos debe de importar no es si nos valoran, lo que nos debe de importar es servir a los demás, olvidarnos de nosotros mismos para enfocar nuestra ambición, nuestras fuerzas en las otras personas. ¿Cómo podemos enriquecer a otros? ¿Cómo podemos hacer que conozcan mejor a Cristo? Somos instrumentos en las manos del Señor. Si pensamos en el poder y en la autoridad que podemos tener como enviados del Señor y pensamos que eso sirve para nuestra propia autoglorificación y exaltamiento, estamos totalmente equivocados. No estamos siguiendo al Señor, no hemos entendido lo que Él nos quiere decir. Bueno, pues que el Señor nos ayude, creo que no tanto a entenderlo, que entenderlo no es difícil, sino a practicar estas grandes verdades espirituales que cambiarán nuestra vida, que cambiarán nuestro ministerio, que nos acercarán más al Señor, también a las personas que necesitan el Evangelio. Pues que el Señor nos ayude en este propósito. Gracias una vez más por su atención. Que Dios les bendiga muy ricamente.